A ver, me parece que se escucha ahí alguien. Soy yo, buenos días. Buenos días. ¿Con quién hablamos? Inocencio, llamo de la Rotada, Tenerife. Muy buenos días. Mire, estaba oyéndolo, ¿no? Y está interesante bastante el programa suyo. Y quisiera saber, porque yo soy epiléptico, ¿no? Y estaba oyendo lo de esa época tan antigua, ¿no? ¿Cómo sabían que tenía epilepsia una persona en esa época? Porque usted estaba diciendo también que o estaba poseída por el demonio o era epiléptico, ¿no? Porque es difícil saber eso en aquella época, ¿no? Me imagino. Sí, de hecho, bueno, pues vamos a ver. Yo creo que bien, si le parece le respondo por la radio. Vale, yo gracias. creo que está bien planteada su pregunta. Bien, vamos a ver. Yo creo que hay que distinguir dos cosas. Está bien hecha la pregunta porque hay un nivel, digamos, teológico, que afirma que la enfermedad se introdujo en el mundo como consecuencia del pecado original, como consecuencia del pecado, y que por lo tanto toda enfermedad, en cierto sentido, pues es una especie de imperio del mal en nosotros, es una especie de pues de cierta fuerza de Satanás sobre la naturaleza humana. No entendamos esto como en el sentido posesión, tal y como nosotros hoy en día matizamos, ¿no? Nosotros matizamos pues lo que es la posesión diabólica de lo que son las consecuencias del pecado original en nosotros y un cierto imperio de Satanás como príncipe de este mundo, que también la naturaleza pues sufre las consecuencias de ese imperio de Satanás sobre el mundo. Bien, digo que a un nivel teológico toda enfermedad, no solamente la epilepsia, por cierto, sino toda enfermedad, pues es también manifestación de esa especie de imperio, del principado de Satanás sobre este mundo, que todavía hasta la plena consumación de Cristo en este mundo, todavía no hemos experimentado la plena liberación de Cristo, donde toda enfermedad, donde toda pena, donde toda debilidad humana será plenamente liberada por Jesucristo. En sentido teológico, por lo tanto, se entiende que toda enfermedad sea considerada como una especie de entre comillas, digamos, posesión de Satanás. Bien, y desde el punto de vista más, digamos, histórico, pues es evidente que la epilepsia, como tiene una especie de ciertas manifestaciones externas, pues que cuando da un ataque epiléptico, el mismo pasaje que he leído ahí, veis cómo describe que el muchacho caía por el suelo, salía espumarajos de su boca, etcétera, una serie de descripciones en las que a los habitantes de aquel momento se les podía hacer muy similar las características de los ataques epilépticos con las características que podía tener pues una persona poseída. Entonces, digamos que históricamente a los epilépticos sencillamente se les metía dentro del mismo saco que aquellos que sufrían posesión diabólica. Sencillamente esta es la explicación, es decir, en aquel tiempo no existía la capacidad de distinguir posesión diabólica pues pura y dura de persona que padeciese pues ese tipo de enfermedad. Hoy en día la Iglesia, pues claro, pues tiene mucho más medios científicos a su disposición y no pasa a hacer ningún exorcismo sin antes haber comprobado si esos efectos que sufre esa persona, si son fruto de una epilepsia, si son fruto de una enfermedad psiquiátrica, y pues claro, lógicamente pide toda una serie de análisis al respecto. En aquel tiempo no era así, sencillamente podía haber enfermedades que estaban, porque no existía esa capacidad, que estaban metidas, englobadas dentro de ese concepto genérico y amplio de posesión, porque en aquel tiempo se hablaba de que Satanás poseía a un hombre en el mismo momento en que también padecía una enfermedad, ¿no? Y entonces, teológicamente, como la enfermedad provenía del pecado, pues eso era globalmente considerado así. Lógicamente, Jesús, como Hijo de Dios en su visión beatífica, pues él podría haber tenido la capacidad de distinguir una cosa de la otra, pero él sana a la persona sin meterse en distinciones, porque eso supondría haber introducido en aquel tiempo conceptos científicos que, aquella cultura todavía no conocía. Creo que esa es la respuesta a su pregunta. Bien, ¿tenemos algún oyente más a la espera? Sí, padre, tenemos 4 llamadas. Adelante, siguiente pregunta. Buenos días. Buenos días. Padre, yo iba a hacerle hoy a puntualizar un poco sobre las notas musicales que pone en los intermedios de la charla. Sí. Entonces, es una música que no la entiendo mucho.
ni poco ni mucho, que no la entiendo. Entonces, digo yo que tiene que ser esa música precisamente, ¿no? Ese acompañamiento musical que tiene que haber entre las charlas. Solamente eso le voy a poner hoy de pregunta o de insinuación. Bueno, pues le agradecemos mucho su pregunta. Ya lo estudiaremos, porque yo, para serle sincero, de música entiendo todavía menos que usted. O sea que no, ya lo estudiaremos, porque no soy la persona adecuada para hablar de temas musicales. Yo soy de los que soy... Bueno, de acuerdo, lo estudiaremos. Muchísimas gracias por su llamada. A usted, vale. Bien, ¿alguna pregunta más por parte de algún oyente? ¿Con quién hablamos? Padre, ¿Sí? estoy yo aquí, buenos días. Buenos días. Mire, es que era para decir que a mí me vino sobre lo que dice usted de las concordancias de los apóstoles. Sí. A mí me vino muy bien, que yo leí en un libro, que es como, se puede poner un ejemplo como que un matrimonio ya mayor, ya son mayores el matrimonio, y están enseñando, están mirando las fotos de la boda, están mirando pues los recuerdos que tienen ambos. Entonces llega un amigo y la mujer pues cuenta una cosa de la boda, de la luna de miel, pues mira esto, tal, esto así fue, lo pasamos así, esto yo sentí, en fin, el hombre pues lo cuenta de otra forma. Y está contando lo mismo, pero cada uno lo cuenta según lo sabe contar, en una palabra. Entonces a mí me vino muy bien eso, digo, pues yo lo voy a decir, que me vino bien. Le agradecemos mucho su aportación. Evidentemente, cada evangelista está narrando un aspecto concreto que a él también le impactó, que el Espíritu Santo quiso que le impactase, ¿no? Para que también un evangelista enriquezca al otro, y de la misma forma que en ese ejemplo que usted pone, pues narrar el acontecimiento de una boda puede hacer que uno se haya fijado en detalles que el otro no se fijó, pero tiene un relato común y un hecho histórico común del cual ambos dos están dando testimonio. Eso es, muy bien. Muchas gracias. Bueno, usted, adelante, muy bien. Bien, ¿con quién hablamos? Sí, soy yo. Buenos días, sí, ¿con quién hablamos? Con María. María, buenos días. De Palencia, de la provincia de Palencia. Estupendo. Que yo también, por esto de los evangelios, que cada uno lo explica de una forma, digo, pues como cada uno lo explica de una forma, pero hoy me ha aclarado muy bien. Sí. Y dar muchas gracias a Radio María, porque me ha hecho mucho bien. Lo deseo que se entere todo el mundo. Eso sí, señor. Muchas gracias, adelante. porque estaba muy mal y me ha recuperado muchísimo. Bueno, me alegro un montón. Gracias a Radio María. Sí, como hemos gracias dicho. A usted y gracias a todos los que se ponen. Muy bien, estupendo. Muchísimas gracias. Pues la verdad es que, como hemos dicho antes, pues es que lo mejor de los evangelios, pues no es que digan cosas hermosas, sino que es que son verdad, y son palabras no solo consoladoras, sino que son palabras de verdad y vida. Adelante, ¿con quién hablamos? Buenos días. ¿Sí? Buenos días. Quería que me informara, está muy bien, la principal diferencia entre San Juan, a mí y a todos, entre San Juan y San Lucas. Por favor, gracias. Bien, muchas gracias, sí. Vamos a ver, la verdad es que para hacer esa diferencia, hoy en día quizás la diferencia más clara se establece entre San Juan y el resto de los evangelistas. Se habla de evangelios sinópticos, pues que son Mateo, Lucas y Marcos, y estos son los evangelios sinópticos, y el evangelio de San Juan. ¿Por qué se les distingue? Pues porque es verdad que San Juan es el evangelista más teólogo y el que fue escrito más tarde de los 4 evangelios. San Juan, él cuando escribió, él ya tenía ante él los demás evangelios, los evangelios sinópticos, y por lo tanto él intenta hacer una narración pues más teológica. Por ejemplo, San Juan es aquel que, tomando pie de que Jesús curó al ciego de nacimiento, hace una catequesis sobre la fe, que tomando pie de la multiplicación de los panes, hace una catequesis sobre la Eucaristía. Es decir, San Juan, él sabe ya que su evangelio, como los demás ya están escritos, pues no tiene la razón de ser únicamente de narrar unos hechos históricos que ya están narrados, sino quiere dar la explicación teológica profunda de lo que Jesús hizo. Eso, pues lógicamente, distingue al Evangelio de San Juan del de San Lucas, que usted ha dicho, pero también del de San Marcos y San Mateo. San Lucas es un evangelio pues más rico, que sobre todo redaccionalmente, pues que Marcos y Mateo, que para algo fue escrito por alguien que era un médico, tenía más cultura, incluso el mismo lenguaje
de San Lucas es bastante más rico, tiene el doble de palabras, de palabras del vocabulario que el de Marcos. Se nota que quien ha escrito ese evangelio era más culto, era un médico, y tenía una cultura que hace que también el evangelio de Lucas esté más desarrollado que el de Marcos, por ejemplo, pero no tanto como el de San Juan. Pero bueno, habrá ocasión también de ir pues explicando un poco más esto. Pedimos a María que nos ilumine el sentido interno de los evangelios, que nos haga gozar de ellos, de la palabra de Dios, porque esto es un poco lo que hemos querido explicar. María fue la conocedora profunda del sentido interno de la palabra de Dios revelada en los 4 evangelios. Alabado sea Jesucristo.